Y yo me esperaba un mejor partido. La verdad fue lamentable lo que propusieron los... ¿Cómo es que eliminaron a... Porque sí, dejaron sin mundial directamente a la selección, a la misma selección en la que hoy juegan a... Qué pésimo partido, Dios mío. Yo simplemente no lo podía ver. Cada pelota que recibía no la sabía controlar. Digo yo, ¿cómo un jugador así va a ser titular en la selección? Yo creo que un ahora mismo lesionado y al borde del retiro hacía mucho más que el día de hoy. Deplorable, sobre todo lo de... Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y después de 3 años y medio de espera, aunque en teoría son 4, vuelve la vibra mundialista, así es. Comenzó la primera jornada del Mundial de Norteamérica 2026 y hoy te traigo el resumen de todos los partidos que ocurrieron en esa primera jornada, así que sin más, empecemos. Bueno, primero vayamos con los partidos que o no llamaban mucho la atención o sí que lo hacían, pero terminaron siendo encuentros aburridos, sin muchas emociones. Comencemos con el empate entre Qatar y Suiza. Y qué partido más somnífero, de verdad. Suiza, que partía como la favorita para llevarse este encuentro, yo creo que se relajó demasiado Suiza, no solo porque su único gol viene desde un penal, sino porque cuántas veces se aproximaron al arco rival y desaprovecharon chances, creo, y la verdad no tomaron muy en serio Qatar, que sí, es un equipo que en el anterior mundial dejó mucho de lo que desear, no hizo ni un solo punto, pero es una selección que se nota y ha mejorado bastante y merecido el empate, la verdad. Suiza, que deja pasar unos 3 puntos importantísimos en un grupo muy peleado, yo creo que le van a pasar factura, ¿eh? Después también tenemos el partido entre Haití y Escocia, y la verdad yo me esperaba que Escocia lo ganara con mucha más facilidad. Venía en los amistosos de haber ganado 4-0 a Bolivia, que se había metido en el repechaje. Y Haití también no había tenido malos amistosos previo al Mundial. Es verdad que se lo remontó Perú en creo que 3 minutos. Y no es una muy buena selección la peruana actualmente, que digamos. Pero había derrotado a otra mundialista, como lo era Nueva Zelanda, 4-0. Y hoy sí que se puso más las pilas. Fue un equipo que aunque perdió, tuvo un montón de chances y no supo concretarlas. Y Escocia sí, pero se quedó cortito en el marcador. Podría haber farmeado goles, pero decidió quedarse ahí. Y bueno, a pesar de la gran cantidad de ocasiones que Haití desaprovechó, se queda en un encuentro en el que, bueno, si bien no muchos lo vieron, tampoco se perdieron de mucho. Pero si de partidos aburridos tenemos que hablar, no nos olvidemos del España 0, Cabo Verde 0. Y bueno, aplaudir por supuesto la participación de Cabo Verde, un partido espléndido, no se le fue ni una sola, la defensa la verdad se lució, pero sinceramente todos esperábamos que ganara España. Fue un partido que sí, sin muchas emociones, pero porque un equipo hizo bien su encuentro. Cabo Verde se replegó atrás durante todo el partido, alguna que otra contra tuvieron, pero en defensa excelso. España realmente no podía hacer nada, centraba los balones, todos los atrapaba Bocíñiga, que también de un partidazo, qué partido del portero de 40 años. Y después España, la verdad, cada pelota arriba que había, la atrapaba Bocíñiga y los disparos los sacaba todos él. Impresionante la actuación del portero de Cabo Verde, un partidazo de la selección caboverdiana que saca un punto de oro casi, porque se enfrentaba a la selección más complicada del grupo. ¿Y quién te dice? Si le sacan el empate a España, ¿por qué no pueden ir y ganarle a Arabia Saudita o Uruguay? España sí que se complica, porque ahora le toca ir contra las más complicadas del grupo y acaba de dejarse 2 puntos importantes en un partido donde estaban obligados a ganar y que era en el cual tenían que por lo menos construir su base de lo que iba a ser esta fase de grupos. No creo que se vayan a quedar fuera, pero ahora tienen el panorama muchísimo más complicado tras este empate que le saca Cabo Verde. Y por lo demás, sinceramente un partido sin muchas emociones. Se lleva un puntazo de oro Cabo Verde y España un duro golpe de realidad. No es una derrota, pero con sabor a una. Y bueno, ya para continuar, finalizar con los partidos que nos aburrieron a todos, hablemos de uno de los más esperados. Portugal empató 1-1 ante República Democrática del Congo.
No quiero entrar en estos juegos, ¿no? La verdad es que muchos esperábamos, sí, que anotara Cristiano Ronaldo el día de hoy, pero bueno, realmente de República Democrática del Congo hizo el partido que tenía que hacer, jugó muy bien y es una selección muy infravalorada, creo que ya incluso en el territorio africano. Es una selección que siempre ha estado muy infravalorada y hoy demuestra que lo está. Un empate, la verdad es que merecido. Si bien es verdad que tuvimos 2 goles en el encuentro, termina por ser aburrido porque después de esos 2 goles realmente muchas chances de peligro no hubieron y nos dejó de ver ese partido obviamente. Esperábamos que hoy Cristiano Ronaldo anotara siquiera un gol y nos quedamos con ese vacío, ¿no? Con ese sabor amargo. Empate para Portugal que a decir verdad no le conviene en nada. Ahora tiene que ir a jugar contra Uzbekistán y contra Colombia y si no le gana a Uzbekistán, cuidado, no creo que llegue a suceder, pero hoy también todos firmábamos que ganaban contra la República Democrática del Congo y ha terminado por ser empate. Se complica Portugal mucho con este resultado porque Colombia ya ganó y ahora empieza a contar cada punto que sume. Pasemos con los encuentros decentes. Aquí la cosa mejora un poquito, aquí hubo un poco más de emoción. Faltó un poco más, es verdad, pero esos enfrentamientos sí que nos dieron mucho más de qué hablar. Y comencemos con el Canadá 1, Bosnia 1, un partido que también, si no era porque no había ningún otro encuentro, no lo hubiera visto mucha gente. Pero qué partido tuvimos aquí. Un encuentro en donde si ganaba aquí Bosnia o Canadá iban a ser 3 puntos importantísimos y lo termina empatando Canadá merecidamente, la verdad. Una selección que lo luchó durante todo el encuentro. Tan solo hay que mirar la estadística. Ya para la primera parte llevaba 9 corners Canadá, para que se den una idea de cuánto es que propuso. Y lo irónico es que Bosnia en la primera parte solo tuvo un corner y de ahí viene el gol. Gol de Lukic, que a decir verdad tomaba por sorpresa a todos, ¿no? Porque el que venía dominando el encuentro era Canadá y así fue durante casi todo el encuentro. Pero sus delanteros no pudieron aprovechar sus chances. Los David, Promais y Jonathan simplemente no tuvieron mayor relevancia hasta que entró el delantero suplente, Kyle Larin, que casi que en la primera que toca termina siendo el empate. Y la verdad, justo el empate de Canadá. Se reparten puntos dos naciones que van a estar parejos ahora. Y tengo que decir algo, que falta de respeto a Edin Dzeko, man. Que sí, Edin Dzeko sigue jugando al fútbol y fue convocado a este mundial. Y yo no entiendo cómo este partido no lo juega, ¿no? Si bien es verdad que el delantero centro titular, Lukic, vamos a ser honestos, nadie sabía quién era antes de este encuentro, termina anotando un gol. Es un gol que perfectamente lo hubiera hecho Edin Dzeko. Y bueno, está bien, si no lo quieres mantener en el 11 porque es un delantero más de área, ya por la edad, y prefieres andar otro delantero que se mueve un poco más, por lo menos, y ponlo unos minutos antes de que acabe el encuentro, un poco más antes, porque es un delantero que con la experiencia que tiene te puede aportar en estos momentos. Es un hombre que también estuvo en el Mundial de 2014, la primera participación de Bosnia, y hoy simplemente ni siquiera entró desde el banquillo. Podría haber entrado perfectamente, ¿eh? No se arriesgaba mucho Bosnia si lo metía, pero terminó 1-1 el enfrentamiento entre Canadá y Bosnia. Y vamos con el encuentro inaugural porque México supo derrotar 2-0 a Sudáfrica. Se repitió el mismo encuentro que en el Mundial 2010, pero esta vez con diferente resultado. México por fin pudo ganar su primer partido inaugural. Habían tenido 8 partidos inaugurales en toda su historia en los mundiales y no habían ganado ni uno solo. Y yo me esperaba un mejor partido de Sudáfrica. La verdad fue lamentable lo que propusieron los sudafricanos. Y eso me deja pensando, ¿cómo es que eliminaron a Nigeria? Porque sí, dejaron sin mundial directamente a la selección nigeriana, a la misma selección en la que hoy juegan Ademola Lookman o Víctor Osimhen. Merecida la victoria. Y también creo que se puede ver la altura, ¿no? El territorio donde se jugaba, porque muchos no lo tenían en cuenta, pero se juega este encuentro a más de 2000 metros del mar, ya estando ubicada en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Creo que eso influye un poco más a que México ganara, pero aún así un pésimo partido de Sudáfrica y para colmo 2 rojas. O sea, ya que te saquen una roja en un mundial, bueno, hay que tener mala suerte, pero 2 en el mismo encuentro. Y encima le sacan otra roja a México. Es increíble. Tan solo en el mundial pasado habían existido 4 rojas en todos los partidos. Tuvimos 3 en el primero. Increíble. Bueno, y si hablamos de partidos que estuvieron infravalorados, yo mencionaría el Bélgica contra Egipto, 1-1, y saben que es un resultado que no me sorprende. Sí, Bélgica es una selección
que siempre la van a tener por arriba y que siempre va a ser muy sobrevalorada, pero viene de un mundial en el que quedó fuera en fase de grupos cuando pintaba e iba a ser la favorita a avanzar. Y ahora encuentra un empate en el cual sí que lo mereció, la verdad. Hizo méritos para empatarlo, fue una selección que lo intentó, pero vamos a ser honestos, Egipto también tiene con lo que pelear, no es una selección cualquiera. Ya por mencionar que tienen a Mohamed Salah o Marmoush, es bastante decir, no tienen una selección con jugadores malos y realmente sacan un empate. Le conviene un poco más a Egipto que a Bélgica, es cierto, y ahora a ambas selecciones ya le toca el rumbo un poco más fácil, entre comillas, de lo que vendría siendo la fase de grupos. Les toca enfrentar ya a Irán y Nueva Zelanda. Bélgica que bueno, insatisfecho se verá con este empate, pero sinceramente por cómo jugó Egipto y cómo jugaron ellos, no creo que debería quejarse mucho. Eso sí, destacar la participación de Romelu Lukaku en el encuentro, que en el primer balón que toca termina siendo un gol. Bueno, realmente no la toca, terminan contándoselo como autogol, pero presencia tuvo, es lo que tiene el fútbol. Un delantero que había tenido un mundial pasado espantoso, en el primer balón en el cual participa, termina metiéndola adentro. Para que vean que aunque mucho se le critique, tiene importancia para este conjunto Romelu Lukaku. Sigamos con los encuentros decentes, hablemos de la victoria 1-0 que obtuvo Ghana frente a Panamá. Y qué mala suerte tiene Panamá, hermano. A mí la verdad es que me da mucha pena Panamá. Estaban a segundos de conseguir su primer punto en la historia de los mundiales, porque en Rusia 2018 lamentablemente se fueron en 0. Y en el último instante les mete gol Ghana, hermano. O sea, el fútbol panameño, los panameños se quejan mucho de su fútbol, son bastante exigentes, lo cual está bien, ¿no? No por nada han progresado mucho en estos años. Pero seamos sinceros, realmente el fútbol panameño es bastante bueno, ha mejorado bastante y hoy en día a selecciones como Ghana le podrían incluso haber ganado, no me hubiese sido una sorpresa como tal. Casi le sacan un punto que hubiese valido de mucho, la verdad, y lo termina ganando Ghana en el último instante. Una pena, la verdad, porque se había un partido en el que Panamá podía haber sumado puntos era este y ahora le toca afrontar la parte más difícil del grupo con Croacia e Inglaterra. Esperemos, la verdad, y Panamá pueda hacer algo más, pero sinceramente hoy se le escapa la chance de sumar su primer punto mundialista. Vamos con los partidos que nos dieron más emociones, que sí que valieron la pena ver, los encuentros entretenidos, comenzando por el Corea del Sur 2, República Checa 1. La verdad es que dos selecciones que estaban también muy parejas y cualquiera que ganara hoy se llevaba 3 puntazos. Termina siendo Corea del Sur que lo gana desde el empuje, viene de atrás en el marcador ante una República Checa que llevaba bastantes años sin clasificar al Mundial y se nota, vamos a ser honestos, se nota porque uno cuando tiene que defender su ventaja sabe cómo hacerlo, pero también se notó que el rival, Corea del Sur, sabía lo que era venir de atrás de un marcador. No olvidemos su participación en el Mundial pasado, en donde le remontan a Portugal. Y bueno, la verdad, merecida victoria de Corea del Sur, quien fue quien más lo intentó. Y aún así, me deja insatisfecho un poco la participación que tuvo Heung-min Son en ese encuentro. Porque muchos hablan de que es el último mundial de Messi, de Cristiano, de Neymar, y pocos hablan de Heung-min Son, que no tuvo su mejor noche jugando de delantero centro. Se me hace muy raro verlo Heung-min Son de delantero centro, siendo que hemos estado acostumbrados todos a verlo de extremo en el Tottenham. No tuvo su mejor noche, pero afortunadamente sus compañeros sí, quien lo dieron vuelta y se llevan 3 puntazos ante una selección europea que tiene muy buen plantel, la verdad. República Checa tiene un muy buen plantel como para haber estado tantos años sin clasificarse a un mundial. Pero bueno, vamos con otro encuentro que aunque fue entretenido dejó mucho a desear, ya que Brasil empató 1-1 ante Marruecos. Y fue un encuentro que en el primer tiempo tuvo de todo, tuvo los 2 primeros goles, tuvo demasiada acción y nos deja con un segundo tiempo con un sabor de boca un poco agrio, porque la verdad se esperaba que este encuentro siguiera una tónica excelente. Habíamos tenido un encuentro fantástico en el primer tiempo y en el segundo simplemente decayó todo. Una Brasil que tiene muchas cosas a mejorar, la verdad. Un pésimo, pésimo partido, hay que recalcar. Sí, muchos dirán Igor Thiago, pero qué pésimo partido de Lucas Paquetá, Dios mío. Yo a Lucas Paquetá simplemente no lo podía ver. Cada pelota que recibía no la sabía controlar. Digo yo, ¿cómo un jugador así va a ser titular en la selección brasileña? Ya este partido
lo sepulta, creo, y Ancelotti no debería tomarlo en cuenta, por lo menos en el 11 titular, lo que queda del Mundial, porque es un partido espantoso de Paquetá, que no parecía un jugador profesional, no paraba pie con bola, algo tan simple para un jugador que estaba en el fútbol de élite hace cuántos años. Igor Thiago que, bueno, yo lo siento, pero no puede ser el delantero titular de la selección brasileña. Brasil desde el Mundial del 2010 por lo menos lleva convocando delanteros que, bueno, quizás sí no son malos, pero para lo que han tenido antes deja mucho que desear, sea Luis Fabiano, Fred, Gabriel Jesús, Richarlison y ahora Igor Thiago, y ninguno se acerca siquiera a lo que logró Ronaldo Nazario, ¿no? Yo creo que un Neymar ahora mismo lesionado y al borde del retiro hacía mucho más que Lucas Paquetá e Igor Thiago el día de hoy. Deplorable, sobre todo lo de Paquetá, deplorable. Brasil que no se dejó venir abajo. Marruecos la verdad propuso un partido que todos sabíamos que iba a ser así, ¿no? No esperábamos una selección marroquí que esperara abajo, que jugara al contragolpe, no. Marruecos salió a proponer y eso es lo que queríamos ver todo. Finalmente consigue un gol que, primero, un poco blooper de Alisson, hay que ser honestos, un poco blooper de Alisson porque sale demasiado de su área y encima sale tanto del área que ya no podía meter la mano si no era roja. Sale del área chica y se la termina picando Ismael Saibari. Y bueno, es verdad que Alisson se repuso después, hizo un muy buen partido, pero deja que desear esa reacción que tuvo. Y Marruecos, bueno, no es una selección sorpresa que se haya caído, ¿no? Hay muchas selecciones a las que le pasa lo mismo, pero Marruecos ha estado en constante evolución y por supuesto que con nuevos jugadores, con nuevas caras, ahora tenemos por ejemplo a Saibari, uno que me encantó cómo jugó en el tiempo que estuvo, a Maimouni, el Ainawi que fue titular, muy buenos jugadores, se nota que Marruecos quiere ser una selección seria y no la que se quedó simplemente como una sorpresa. Y Brasil, bueno, no propuso un mal encuentro de todas formas, supo en cuándo tenía que hacer el gol, pero solo del empate, no de la victoria. Si había un jugador que tenía que pegarle desde donde estaba, era Vinicius, se tuvo fe y le salió el gol que tenía que hacer y que todos veíamos que le iba a salir. Golazo de Vinicius para empatar un encuentro que un empate está bien. Son dos selecciones que quieran o no, hoy en día pueden estar un poco igualadas. Que sí, para alguno que otro fue una sorpresa fue el marcador que nos dejó Australia contra Turquía. Otra vez los canguros dando la sorpresa, derrotando 2-0 a una selección turca que yo me esperaba que ganara. Sí, es verdad que Australia viene participando consecutivamente de un montón de mundiales. Hay que ser honestos. En plantel Turquía lo pasaba por encima a la selección australiana. Y eso que se dejó a un jugador como Kenan Yildiz en el banco. Y aún así uno decía, bueno, esto de todas formas lo tiene que ganar Turquía, sea apretado o no. Pero no fue así. Se nota que Australia ya sabe lo que es jugar en un mundial y Turquía no lo hace desde 2002. Un encuentro que Australia lo jugó como lo tenía que jugar. Hizo el gol, se replegó atrás y esperó la chance perfecta para anotar el segundo. Ya está. Sabía que se estaba enfrentando a una selección que era superior a ellos y supo cómo jugar. La verdad que Australia tuvo una merecida victoria y muchos la ven como la más débil del grupo. Pero Australia ya viene de un mundial en donde clasificó la fase de grupos, dejando afuera a Dinamarca, que era la favorita, por lo menos a pasar como segundo lugar. Estuvo a nada de llevarse a Argentina a los tiempos extra y encima dejó en el repechaje a una de las mejores versiones de la selección peruana. No es cualquier cosa Australia y hoy vuelve a demostrar que tienen que echarle un ojo y quizás y no es la más débil de su grupo. Bueno, si de partidos de emociones hablamos también, aunque el marcador abultado no fue el Costa de Marfil 1, Ecuador 0. Y qué decir, no sé qué le pasa a Ecuador con las selecciones africanas, pero ven una y no saben cómo ganarle. Ya le pasó contra Senegal en el Mundial pasado, ahora contra Costa de Marfil. Y den gracias a los ecuatorianos que ahora se pueden clasificar los mejores terceros, porque vamos a ser honestos. Ecuador ahora lo máximo que aspira es a quedar entre los mejores terceros porque a Alemania no le van a ganar. Y empatar lo dudo mucho. Todo se decidirá en la última jornada. Porque ya que no le ganen a Curazao ya es para que no vuelvan a ningún mundial. Yo lo siento por Curazao, pero es así. Ecuador está obligado a ganar en la última fecha y a depender de la calculadora, a depender de los otros resultados, de las otras selecciones, pero realmente no está para quedar segundo lugar. Y este partido prácticamente definía todo lo que iba a ser la fase de grupos de Ecuador. Sí, suena muy dramático, pero esta primera fecha iba a definir ya
todo lo que iba a hacer después, porque a Ecuador le toca jugar el próximo encuentro contra Alemania y luego contra Curazao. La verdad que Ecuador pierde una chance importantísima de pasar de fase de grupos. Creo yo que tendría que pasar algo inesperado para que se revierta. La verdad que Ecuador lo pierde por errar tanto. 3 travesaños que tuvieron en el encuentro y encima una ocasión que se erra Ener Valencia. Un delantero con la experiencia que tiene él no puede errar así. Lo termina perdiendo por lo que falla y no perdona a Costa de Marfil, que encuentra un gol agónico y bueno, se perfila como para avanzar en segundo lugar. Para ser honestos, Ecuador realmente no depende mucho de sí mismo. Sí, depende de ganar en la última fecha, pero tendrá que ver los resultados de los otros grupos para ver si avanza como mejores terceros. Muy bien, continuemos con los partidazos y cómo no hablar del Francia 3, Senegal 1, un encuentro que esperaba iba a ser más parejo. Vamos a ser honestos, se esperaba que Senegal diera un poco más de pelea y lo estaba dando en el primer tiempo, el cual la verdad también fue bastante aburrido y en el segundo se remonta la cosa. Empieza a jugar mejor Francia y encuentra un gol que un poco inesperado, no lo voy a decir, gran pase que le ponen a Mbappé para hacer el primero y de ahí Senegal como que, aunque hace un gol que lo termina anulando, pierde un poco el ritmo. Llega el segundo de Francia por parte de Barcola, que me sorprendió porque Barcola anotando un mano a mano no es cosa que se ve todos los días, ¿eh? Y aún así, Francia tampoco se sentía que dominara tanto el encuentro. Sufrió demasiado en la primera parte, al igual que Senegal, pero bueno, realmente no se sintió un dominio muy notable, pero le sirvió a Francia para ganar completamente y en los últimos minutos, ¿qué ocurrió ahí? Alguien que me explique, porque en los últimos minutos del encuentro estos dos nos regalaron un enfrentamiento que digo yo, se habían guardado los goles para ese minuto, porque encuentra el descuento Senegal y al toque Mbappé saca un golazo. ¿Ustedes vieron el gol de Mbappé? No. Y luego encima ya hablaremos de la réplica de lo que fue ese gol en otro encuentro. Pero qué golazo se sacó Mbappé, que por unos minutos superó a Messi en goles en mundiales, pero increíble también. 3 mundiales Mbappé y ya se coloca entre los máximos goleadores de la historia de la competición. Lo gana 3-1 Francia ante una Senegal que ahora la tiene difícil. Toca jugar contra Noruega y contra Irak y tiene que sacar los mayores puntos posibles, porque aún tiene chances, pero este encuentro lo deja muy mal parado. Después, otro encuentro que acabó 3-1 fue el Austria-Jordania y no hay mucho que agregar en ese encuentro, la verdad, sin sorpresas, aunque por un momento lo empata Jordania, realmente el resultado sigue siendo el que todos nos esperábamos. Austria que suma sus primeros 3 puntos en un grupo que, bueno, lo exige, la verdad, le exigía ganar este partido contra Jordania, que sea una selección debutante y llena de ganas, es la más débil del grupo. Lo gana Austria 3-1, caminándose bien en el grupo. Hizo lo que tenía que hacer, pero ahora se viene lo más difícil, enfrentar a Argelia y enfrentar a la campeona del mundo, Argentina. Bueno, finalizamos los encuentros entretenidos con la victoria de los cafeteros. Colombia ganó 3-1 a la selección de Uzbekistán, una victoria obligada que por momentos y se vio en duda tras el empate de Uzbekistán, y yo lo digo así de claro, o sea, Colombia hoy estaba obligado a ganar, ¿eh? Un empate hubiese sido peor que una derrota para Colombia porque este partido era importantísimo. Con este resultado Colombia se pone primero y depende de sí mismo para ser líder. Le toca jugar ahora contra Portugal y contra República Democrática del Congo. Y si contra Portugal consiguen el empate, creo yo que los colombianos terminan líderes de este grupo, ¿eh? Y no es una locura que Colombia le empate o incluso le gane a Portugal. Si Portugal acaba de empatar contra República Democrática del Congo, ¿qué le impide a Colombia también ganarle? Tienen que creérsela a los colombianos, ¿eh? De verdad que vienen de unos años muy buenos bajo la dirección de Néstor Lorenzo, por más que alguno que otro le tenga rabia a este entrenador, no vamos a negar la exponencial mejora en el conjunto colombiano con la llegada del DT ex de Melgar. Salió una Colombia que tenía que ganar e hizo su trabajo con un gol agónico de Campas para sellar el resultado. 3-1 se lo lleva Colombia, 3 puntos obligados e importantes para iniciar con buen pie este mundial. De momento se coloca en el primer puesto de su grupo a falta de los próximos 2 encuentros. Hablemos ahora de los partidos que terminaron en goleada y comencemos por la paliza que le propinó Estados Unidos a Paraguay. Fue 4-1. Yo no me explico este resultado. Creo que si bien todos teníamos algo de fe con Paraguay, no nos esperábamos este resultado tan abultado. Y hay que decir algo, yo creo que mucha gente, tanto dentro del entorno paraguayo, como gente que también apoyaban a Paraguay, mucha gente en Sudamérica, creo que subestimaron demasiado a Estados Unidos. Yo creo que cuando pensaban en la previa del partido,
se creían que Estados Unidos, que la selección de Estados Unidos era igual que el país, porque muchos piensan que como en Estados Unidos no le dan relevancia al fútbol, creen que su plantel va a ser mediocre, pero no, Estados Unidos no solamente actualmente tiene grandes jugadores, los ha tenido durante décadas, sean Alexis Lalas, Landon Donovan, Clint Dempsey, Jermaine Jones, DeAndre Jetlin, y ahora tiene jugadorazos también en el fútbol de Europa, Folarín Balogun, que hizo doblete, Gio Reina, que hizo un golazo también, por ejemplo, Serginho Dest, Weston McKennie, Timothy Weah. No estamos hablando de una selección de tercer escalón para abajo. Realmente Estados Unidos es una selección que está muy por encima del nivel de algunas selecciones de Conmebol, de varias, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela y probablemente de Paraguay, que creo y subestimó demasiado a esta selección. Un 4-1 que nos deja pensando a todos qué pasó, porque Paraguay era una selección que había hecho una eliminatoria casi perfecta desde que llegó al Faro, ganándole a Argentina, a Brasil, a Uruguay, perdiendo únicamente un encuentro. Y parece que esa selección dejó de existir en el día de hoy. Y acá se nota también quién tiene más regularidad jugando los mundiales y quién no, porque quieran o no, Estados Unidos tiene muchísima más regularidad y por lo menos se mete a unos octavos de final en las últimas, por lo menos 3 ediciones que ha disputado: 2010, 2014, dejando a la Portugal de Cristiano Ronaldo en fase de grupos, y 2022. Paraguay se nota que ya lleva 16 años sin clasificar a un mundial. Vamos a ser honestos, no esperábamos que el partido terminara así. Yo por lo menos esperaba que Paraguay lo empatara, pero esto es un despropósito. Paraguay tiene que enfocarse en lo que de verdad es importante. Su próximo partido ahora es contra Turquía, y yo digo algo, así como pensaba que este partido por lo menos iba a ser un empate, yo creo que Paraguay no lo gana el próximo partido. Lo empatará quizás, pero Turquía va a salir con todo y los paraguayos también deberían hacerlo. Y si comparamos planteles, muy probablemente por poco y sale ganando Turquía, pero Paraguay tiene que salir con todo. Y tiene que dejarse de las previas, de que no, de que Estados Unidos le vamos a ganar fácil, si ya en eliminatorias le hemos ganado a grandes selecciones. Y una cosa son eliminatorias y otra muy distinta en la cita mundialista. Quieran o no, cambia completamente la cosa y Paraguay tiene que dejarse de previas, de predicciones de partidos y concentrarse, a los jugadores se lo digo, aunque no me vayan a escuchar, tienen que concentrarse más en lo que van a ser los partidos. Mucha emoción, que muchos años sin jugarlo, está bien, pero el próximo partido probablemente en ese partido se decidan muchas cosas. Aunque ganen o no, yo creo que todos se lo definen contra Australia. Yo creo que no van a ganar, pero el próximo partido tienen que ir a jugarlo con todo y ser la misma selección que nos demostraron en esas eliminatorias, ganándole allá a los rivales que mencioné. De momento, Paraguay es última en su grupo, con una diferencia de gol muy negativa. Bueno, otra goleada que nos recuerda mucho un partido en especial, ¿no? Porque Alemania otra vez volvió a propinar un 7-1. 7-1 le ganaron a Curazao. Un resultado que, a ver, no sorprende a nadie, pero para los que vimos el partido, qué momento fue cuando empató Curazao, ¿eh? Porque no era un momento en el cual Alemania, después de hacer el gol, se relajó. No, no le faltaba nada a Alemania, ¿eh? Seguía proponiendo y Curazao no se quedaba atrás. Intentaba buscar el gol y se lo termina empatando con total justicia, ¿eh? No se dejó nada a Alemania en todos esos minutos. Por unos 15 minutos, Curazao le estuvo jugando de igual a igual a Alemania. Para lo que vimos el partido sabemos que fue así. Lastimosamente no se mantuvo así la cosa y se dio lo que todos esperábamos, ¿no? Pero aún así, qué momento fue cuando lo empató Curazao. Mira que yo no soy mucho de apoyar siempre a los equipos débiles, pero cuando metió gol Curazao lo celebré como si lo hubiera hecho mi equipo. Eso es lo que tiene, esa es la magia del mundial, ¿no? La magia del mundial siempre se encuentra hasta en los partidos más irrelevantes para algunos. Aún así, termina siendo una goleada muy, muy, muy fea. 7-1 lo gana Alemania, que ya se perfila para avanzar la fase de grupos. Bueno, y si vamos con otro partido, tenemos que mencionar el Suecia 5, Túnez 1. Esta goleada sí que no me la esperaba por la pésima eliminatoria que había hecho Suecia, ¿eh? Una eliminatoria fatal y termina metiéndose por la ventana al mundial, y quién te diría que iniciaría con tan buen pie la fase de grupos. 5-1 Túnez, que ya es una selección habitué en los mundiales, por lo menos desde Rusia 2018 en adelante, y con doblete de Yasin Ashari. Y yo tengo que decir algo, este jugador en el primer gol va y mete y pide disculpas porque, bueno,
tiene segunda nacionalidad tunecina, pero en el segundo gol que hace va y lo celebra con total euforia. Yo de verdad que no lo entiendo. Y de todos los jugadores que tenía Suecia, te hace doblete el mediocampista del Brighton, no te lo hace Gyökeres e Isaac, que anotaron en el mismo encuentro, lo cual me parece raro. No es común verlos a estos dos congeniarse tan bien en la selección sueca, por lo menos hasta el día de hoy. Y bueno, realmente un resultado que no muchos esperábamos, y consigue 3 puntos muy importantes Suecia, y con una diferencia de gol que lo deja muy bien parado, apuntando a pasar la fase de grupos. Sigamos con las goleadas, y es que también nos encontramos con el enfrentamiento entre Irak y Noruega. Sin sorpresas también, aunque por un momento, bueno, muchos temblaron con el empate de Irak, la verdad, inesperado fue ese momento, pero finalmente Haaland termina por remontarlo, debuta en el Mundial, sí, muchos no se acuerdan, pero Noruega no estuvo en el Mundial pasado, a lo mejor y también hace como Mbappé, 3 mundiales y ya se coloca entre los máximos goleadores, no me sonaría nada loco también viniendo de Haaland. Doblete y asistencia para que Noruega golee el día de hoy y haga su trabajo. Ya le toca la parte más difícil, también hay que decirlo. Ahora toca jugar contra Francia, toca jugar contra Senegal, pero de momento puede respirar Noruega, que hizo hoy su trabajo. Y ahora sí, hablemos de la victoria de la que todos queremos hablar, y yo me pongo de pie. Me pongo de pie, aunque no me capte la cámara, me pongo de pie ante el señor Lionel Andrés Messi Cuchitini. Porque si algo le faltaba a Messi, sí, porque muchos le exigen cosas aún ya habiendo ganado un mundial, 8 balones de oro, siendo el futbolista con más títulos de la historia y siendo el mejor de todos los tiempos en el fútbol, aún así la gente le exige. Y si había algo que le faltaba a Messi por hacer, era un hat-trick en mundiales. Lo gana Argentina 3-0, los 3 de Messi. Y hermano, no te deja de sorprender. Yo la verdad, mira que no me esperaba que hoy Messi haga un hat-trick. Pero y encima hace 2 golazos, hermano. No. Lo de Messi simplemente es para levantarse y aplaudir, ya está, dejen de llorar. Para todas esas personas, mexicanos, españoles, madridistas, que se ponen a llorar cada que Messi, hace de la suya. Disfruten del fútbol, por favor, dejen de ser tan amargados. Messi les regala partidos de calidad, Messi les regala este tipo de momentos. Y ustedes ahí llorando, hermano, disfruten, de verdad, disfruten del mejor de la historia y de su último mundial. Hoy nos regala una exhibición ante una selección que yo esperaba y la pusiera un poco más en peligro a la campeona del mundo, pero no, un debut tranquilo para una selección argentina que hoy, por lo menos los que no somos argentinos, la podemos ver con total tranquilidad, sabiendo que Messi ya ha ganado un mundial. Y Messi, estando aún más tranquilo, mira cómo juega, ¿no? Estando sin la presión encima de ganar el mundial, va y te mete un hat-trick. Impresionante lo de Leo, 2 golazos para un partido que lo requería, la verdad. Argelia era un rival, quieran o no, complicado, pero mira lo que hace el mejor del mundo. Te hace ver a una selección que en los papeles es complicada, como si fuese una selección facilísima. Hat-trick de Leo para la primera victoria de la selección argentina en mundiales post su tercera estrella. Impresionante el partido del astro argentino que, hay que mencionarlo, también se convierte en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, superando a Miroslav Klose, bueno, superando no, igualándolo, pero vamos a ser honestos, algún gol más hará en esta Copa del Mundo. De momento igual a Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales. Hay gente que de verdad sigue creyendo que no es el mejor del mundo, por favor, vean el fútbol con los ojos abiertos. Messi hoy día demostró por qué sigue siendo y será siempre el mejor de todos los tiempos. Hat-trick, y Argentina se lleva 3 puntazos contra Argelia. Y ahora pasemos con la cúspide de lo que fueron los partidos de la primera fecha. Hablemos de los partidazos y comencemos con el Holanda 2, Japón 2. Y creo que es un partido que terminó siendo tal y como nuestras expectativas lo presentían. Un 2-2, un partido que iba a ser muy parejo y un empate que creo que no sorprende a nadie. Japón ya es una selección que hoy en día le puede hacer frente a las selecciones más imponentes de todo el mundo. Y a decir verdad, un empate que, bueno, tuvo de todo en la segunda parte. La primera sí que fue, bueno, un poco aburrida, no lo vamos a negar, pero ya en la segunda despertaron ambos equipos y sabían que nos tenían que dar show. 2-2, la verdad que un encuentro que no le faltó nada. Un partido que no esperábamos se iba a tener tantas ocasiones. Arabia Saudita empató 1-1 contra Uruguay y yo lo digo, la verdad es un resultado que no me sorprende. Es más, si lo ganaba Arabia Saudita tampoco me sorprendía. Para lo que está demostrando Uruguay en el primer tiempo era fácil decir esto. Pero en el segundo se vio que la charla que les metió Bielsa en el entretiempo, bueno,
habrá sido muy motivadora porque salieron con todos los jugadores uruguayos, ¿eh? No había ni un solo minuto en el encuentro que no vieras a Uruguay avasallando en el área contraria a Arabia Saudita, que resistió. O sea, el punto que se lleva Arabia Saudita hoy vale mucho más que solo uno, ¿eh? Porque para lo que resistió fueron como 50 minutos aguantando en su área Uruguay y solo recibiendo un gol, hermano. Yo creo que Arabia Saudita hizo muy bien su trabajo por más que se lo llegaron a empatar. Pudo haber perdido perfectamente y hasta por goleada si no fuera por la defensa y Alo Wise. Qué portero, que juega en la segunda de Arabia Saudita, pero tapa como si estuviera jugando en el Barcelona, en el Real Madrid. Qué partidazo que vivimos aquí con un Uruguay que se lava la cara después de un primer tiempo fatal que había tenido y nos regaló una segunda parte para decir que este encuentro es un partidazo. Hasta el último segundo luchó y qué huevos también los de Maxi Araujo, un jugador que fue el que más lo intentó, ¿eh? Ya desde el primer tiempo venía haciéndolo y consigue el gol, él, la verdad merecido, ¿eh? El hombre del partido sin duda, si no es el portero, lo es Maxi Araujo, que si no fuera por él Uruguay hoy no lo hubiese empatado. Después tenemos otro partidazo que tengo que admitir que no lo vi, la verdad, no puedo decir mucho de este encuentro. Fue el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda. Y quién se hubiese imaginado, ¿no?, que este encuentro iba a ser mejor que un España-Cabo Verde, mejor que Brasil y Marruecos. Tuvo de todo un montón de ocasiones, pero no puedo decirte mucho. Un empate que un poco me sorprende, ¿no? Yo lo esperaba que lo ganara Irán, pero la selección de Tim Payne no se dejó, puntazo, y ahora para estas dos viene lo más difícil del grupo. Y ya para finalizar, hablemos del Inglaterra 4, Croacia 2. Estos dos siempre que se enfrentan nos dan unos partidos que nunca nos vamos a olvidar. Ya en Rusia 2018, unas semifinales de infarto, Croacia avanzando en el tiempo extra. Y hoy la cosa fue diferente. Inglaterra, desde que empezó el campo de juego, creo y se notaban que iban a ganar. Y se adelantan rápido con un penal de Harry Kane, que hoy estuvo imparable. Hoy fue el mismo Harry Kane que jugó en el Bayern, ¿eh? El Harry Kane que estamos acostumbrados a ver en el Bayern, que baja a apoyar a sus compañeros, si tiene que jugar hasta de pivote, va y juega de pivote. Ese es un delantero centro como ya nos los tenemos en el día de hoy. Es un delantero centro muy a la antigua Harry Kane, pero eso, ¿sabes qué? Eso le conviene a todos los equipos. Es un delantero Harry Kane que a cualquier equipo le gustaría tener en sus filas. Un delantero que se sacrifica por el equipo y trae su fruto. Termina siendo otro gol más de cabezazo y sinceramente mis aplausos para Harry Kane. Muchos delanteros a esta edad ya están en su debacle, están en la época en donde ningún equipo los quiere fichar, pero Harry Kane sigue siendo figura tanto en su equipo como en su selección. Lo gana esto Inglaterra, si bien gracias a todos, también gracias a Harry Kane, una pieza clave. Después vienen los dos goles de Bellingham y Marcus Rashford. Una Croacia que lo intentó, lo empató 2 veces en el encuentro y se veía un equipo con ímpetu. Pero seamos honestos, Croacia ya no es la misma de antes. Croacia ya no es una selección que apunte a llegar a unas semifinales o una final como en las últimas 2 competiciones. De hecho, a mí me sorprendió mucho que llegaran a las semifinales en Qatar. Y veremos qué logran ese mundial. A pesar de esta derrota, creo, y se van a reponer. No es un grupo fácil. Ahora les toca jugar contra Ghana, que es un rival muy pesado, y contra Panamá, que también lo es. No lo infravaloren a Panamá. Pero si somos honestos, aunque Croacia parta con buen pie para llegar a la siguiente fase, dudo mucho que vaya a regalarnos una semis, una final. Veremos unos cuartos, sí, pero de momento una derrota que no sorprende a muchos. Lo gana Inglaterra con categoría, 4-2 frente a Croacia. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen su like y por favor en los comentarios digan qué tal les pareció esta primera jornada, qué partidos creen que los ranqueé mal, deberían haber estado un puesto más arriba, un puesto más abajo, y por favor también dejen sus sensaciones de todos los partidos que vieron, qué tal les pareció esta primera jornada del Mundial 2026. Yo me despido, les deseo suerte y chao, amigos.